la planta en el cañón del río Gualí, en límites con municipios de Cajamar, de Cajabianca y el corregimiento de Palo Cabildo. Se preocupó tanto por el progreso del Fresno que la primer construcción de 2 plantas en bloque de cemento la edificó a su costa él, que es donde actualmente funciona la cárcel y el cuartel de policía. Aparte de eso, fue un desvelado servidor de la educación. Entonces yo creo que estamos en hora de destacar esa figura porque es un baluarte del progreso en el Fresno a partir del año 30. Llegó el 30 porque los agustinos regentaron la cuestión religiosa en el Fresno hasta el año 30, poco más o menos, la comunidad agustina. Y de ahí ya la iglesia regular aquí del Tolima asumió el control de ese aspecto de la población, el aspecto religioso, y uno de sus primeros párrocos fue ese padre Cortés, que era de origen cundinamarqués. Es de destacar también en la labor de ese padre, ni los ingenieros de la época, ni los contemporáneos se han atrevido ni a criticar siquiera el trazado que él hizo de la carretera Fresno-Cajabianca, porque era un visionario. Ese hombre todos los frentes los manejaba, y como todo ser humano pues pudo tener sus defectos. Por ejemplo, era, como diría yo, demasiado impulsivo, pero hay que tener en cuenta que en ese entonces, en esos tiempos, las primeras figuras de todos los pueblos de Colombia eran el alcalde y el cura. Entonces estaban prevalidos de un predominio sobre el resto de la población. El padre Cortés, por ejemplo, un tipo que respetaba la iglesia en una Semana Santa, no tenía inconveniente quitar el cinturón y darle correa. Así lo hacía en la iglesia. Llegaba un muchacho y le echaba un piropo a una muchacha y él se daba cuenta y ahí mismo se le venía y se quitaba el cinturón que usaba y a darle fuerte. Pero eso no basta para destacar lo que ese hombre fue. Este tipo está muy vinculado, pero muy vinculado a la historia del Fresno. Y en su época despegó el Fresno hacia el progreso. Mi nombre es César Iván Pinzón, vengo de Venadillo, Tolima. Hace 15 años llegué a estas tierras de gran bendición, Fresno, Tolima, donde podemos ver el arduo trabajo de las diferentes iglesias, diferentes pastores, sacerdotes, un municipio donde antes se conocía por la violencia, pero ahora se conoce por el amor de Dios, por las familias que Dios ha cambiado. Dios me permite seguir trabajando para la libertad religiosa, donde nos reunimos con pastores, sacerdotes, para poder sacar adelante proyectos que, gracias a Dios, nunca se ha visto que quedara en el plan de desarrollo la libertad religiosa. Y en este año 2024 ha quedado la libertad religiosa allí plasmada para poder trabajar con la alcaldía, donde nos celebra a nosotros 2 veces al año, nos celebra un evento muy importante. En el mes de julio nos celebran el Día de la Libertad Religiosa y en el mes de diciembre nos celebran el Día de Acción de Gracias. Y por eso siempre hay que resaltar la labor que ha hecho las iglesias en nuestro municipio, un municipio que prevalece siempre el amor de Dios. No ha sido nada fácil trabajar por la libertad religiosa en el municipio de Fresno, donde los derechos han sido vulnerados, pero gracias a Dios, gracias a la alcaldía municipal, se logró gestionar para que se estableciera en el plan de desarrollo la libertad religiosa y así también poder trabajar con todas las iglesias con un solo fin, de que la gente conozca de Dios, de que la gente pueda darle este primer lugar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y allí con los párrocos, con los pastores, hemos estado orando, trabajando, haciendo labor social, siempre levantando una oración en cada evento, en cada cumpleaños, en cada celebración. Allí está la libertad religiosa presente. Y aunque hay muchos temas que no tenemos en común, pero hay algo en común, se llama Dios. Uno de los puntos donde las iglesias benefician al municipio, primeramente en la juventud, donde los jóvenes se pierden en las drogas, en el alcohol
Y allí hace gran parte de las iglesias un trabajo silencioso, pero un trabajo donde la palabra llega al alma del ser humano. ¿En qué más se beneficia el municipio de las iglesias? Donde siempre levantamos una oración para que Dios sea protegiendo nuestro municipio, sea Dios levantando generaciones de gran bendición para cada familia, para cada hogar, y que siempre podamos tener en nuestra vida la creencia que hay un Dios grande, un Dios bueno y un Dios todopoderoso. Podemos ver cómo las iglesias tomaron fuerza y son de gran importancia para nuestro municipio. En la época del COVID-19, muchas personas estaban con hambre de una palabra de Dios y ahí estuvieron diferentes pastores, sacerdotes, llevando una palabra de vida por medio de un micrófono, de un megáfono, por medio de las redes sociales. Y las iglesias han tomado mucha fuerza porque han llegado para cambiar familias, para cambiar jóvenes que se encuentran en la drogadicción, en el alcoholismo. Porque cuando llega la palabra de Dios, cuando llega esta palabra, la gente se confronta y comienza a mirar la necesidad de poder tener a Dios en el corazón. Por eso hay que seguir trabajando fuertemente con las iglesias, para el municipio, para las familias, para los jóvenes, para los niños. Por eso la invitación es siempre darle el primer lugar a Dios. Soy el padre Villabel Andrés Soto Torres, párroco de la parroquia de la Sagrada Familia del Fresno, Tolima. Llevo 5 años aproximadamente ejerciendo como párroco en esta parroquia desde el año 2019. La iglesia de nuestro municipio del Fresno, la iglesia principal, se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es una iglesia de poco más de 100 años de existencia. Hacia el año 1910 aproximadamente fue fundada esta parroquia. El padre Juan B. Cortés es un referente espiritual muy importante en nuestro municipio, no solo por ser el primer párroco, sino también porque influyó la labor social en promover, además de la religión, los valores, la educación, también promover la economía en el municipio del Fresno. Es muy conocido que el padre ponía, por ejemplo, entre sus penitencias a las personas que se confesaban que sembraran palos de café. Fue el padre que trajo el café Caturra al Fresno y fue un gran promotor social, un gran promotor a nivel económico en el municipio del Fresno, y fue quien hizo del Fresno un pueblo pujante, un pueblo amoroso de las cosas de Dios, de la piedad popular, y quien ayudó especialmente en que las personas que en su momento estuvieron bajo su guía espiritual pudieran encontrar en él este gran referente espiritual. Hay una historia también en el Fresno acerca de la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen María, que fue puesta en lo que hoy conocemos como el Alto del Cielo o por el sector del Alto de la Cruz, donde están las antenas. Hubo en algún momento una imagen de la Santísima Virgen María, fue puesta allí en 1940 y se cuenta que hacia el año 1970 un rayo destruyó esta imagen, pero a pesar de eso, la piedad de la gente, el amor a la Santísima Virgen María continúa fuerte, y sobre todo en la piedad de las personas. Incluso el nombre de la parroquia principal de este municipio tiene una advocación mariana, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El Fresno se ha caracterizado especialmente por la piedad popular. Son muchas personas las que se reconocen como cristianos, como católicos. Son muchas personas las que tienen en su corazón ese deseo de las cosas de Dios. Fresno fue colonizado por antioqueños y esto influyó notablemente en la piedad de la gente. Hay mucho respeto en muchas personas por las cosas de Dios, por la vivencia misma de la fe. En el Fresno también hay actualmente denominaciones religiosas distintas a la Iglesia Católica
pero que también llevan un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor a sus feligreses. Y podríamos decir que todos en el Fresno, quienes anunciamos a Dios, quienes nos preocupamos por la vivencia espiritual del municipio, tenemos como ese énfasis en que la unidad en las cosas de Dios nos ayude a superar tantas adversidades, tantas situaciones de violencia por las cuales también pasa nuestro municipio, situaciones que agobian de hecho a nuestras gentes. Y siempre todos, la Iglesia Católica, las demás iglesias, lo que hacen es llevar un mensaje de resiliencia, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de motivación en las cosas de Dios. En la Iglesia Católica también tenemos distintas celebraciones. Fundamentalmente, nuestra celebración principal es la celebración los domingos, el Día del Señor, en que el pueblo se congrega para la celebración de la Eucaristía. Además de esto, hay unos momentos específicos en los que el pueblo de Dios también participa y tiene la celebración viva de su fe. Por ejemplo, en la Semana Santa, nuestros pueblos son característicos de celebrar la Semana Santa con fe, y nuestro municipio del Fresno lo hace de una manera extraordinaria. Muchos visitantes, muchas personas llegan a celebrar también con nosotros la fe en Semana Santa. Celebramos las procesiones, celebramos en Semana Santa lo importante de este tiempo, la celebración del misterio pascual de nuestra fe, la vivencia de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y además de eso, también en el mes de diciembre celebramos en el Fresno algo muy tradicional, algo muy bonito, que son las novenas de Navidad, que los niños, los jóvenes, los adultos, las personas todas en muchos lugares, en los templos parroquiales, en las casas, en las veredas, en distintas fincas, se congregan para realizar la distinta celebración de la Navidad, en la novena que conocemos como de aguinaldos, o en nuestro ambiente religioso como la novena del Niño Jesús. Entonces es una vivencia también de la fe en nuestro municipio del Fresno, que está muy marcada y que no pasa, por decir de alguna manera. De igual forma, también en nuestro municipio del Fresno hay unas expresiones de fe bastante hermosas, como lo son, por ejemplo, las peregrinaciones. Nosotros en el Fresno tenemos, yo creo que todos conocen esa peregrinación tan linda que se hace con motivo de la Ascensión. Muchos caminantes salen desde el Fresno para llegar hasta la ermita de Mariquita y allí celebrar la Ascensión. Salen caminando por muchas horas para llegar hasta allí, y lo hacen la mayoría con mucha devoción, con mucha fe. De igual forma, también nosotros en el Fresno, aquí en nuestra parroquia de la Sagrada Familia, los 14 nos vamos en peregrinación hasta la Capilla del Señor de los Milagros en la Sierra, orando el Santo Rosario, orando la coronilla de la misericordia, entonando cánticos a Dios, y eso pues es también motivante. De igual forma, muchas personas en algún momento en el Fresno fueron hasta la Santísima Virgen, que en algún momento les dije estaba la imagen en el alto del cielo, y el día de la Santa Cruz, en el alto de la cruz, tradicionalmente se congregan para la celebración también allí de este día importante, el día de la Santa Cruz. Mi nombre es John Freddy Londoño, más conocido como el Gato Londoño, aquí en el municipio de Fresno. He sido una persona desde que hace muchos años atrás he venido manejando el tema noticioso del municipio y la región del norte del Tolima, que son noticias locales, regionales, etcétera. Todo tipo de noticias lo venimos manejando en una plataforma en Facebook que se llama Fresno Tolima Noticias, que hoy en día tiene 65,000 seguidores y es muy vista tanto en la región como en el país y en el mundo. Surgió la idea de hace 5 años de la página de noticias, y yo ya venía manejando ese tema en mi perfil personal, que es John Freddy Londoño el Gato. Ahí me pueden encontrar en Facebook.
Ahí manejaba todo, accidentes, todo el tema de noticias del municipio de Fresno. Y ese día, un día, cualquiera ahí en ese sitio, en el parque principal, se nos dio la oportunidad de crear Fresno Tolima Noticias, y a los 8 días ya tenía 1000 seguidores. A los pocos días se venían las elecciones para esta alcaldía de turno. Entonces eso surgió, la pandemia, eso sí que la disparó, porque tuvimos el cubrimiento acá del tema de eso, y que los bloqueos, que la quema de llantas. Entonces esa página increíblemente pues se dio, y gracias al apoyo de las personas, de los fresnenses, porque yo siempre he tenido la mentalidad de que Fresno debe estar enterado de todo lo que acontezca en la región, tanto en el municipio como en los vecinos, como Palo Cabello también, que tengo colegas en Mariquita, en Herveo. Entonces es un tema que personalmente ahí me agrada mucho hacer. Si me hago entender, como ir a cubrir una noticia o manejar mi propio noticiero, como lo hemos venido manejando en la página de noticias, y que tuvimos que sacar el aire por temas de documentación con el ministerio, pero es algo que a uno le nace, de pasión, de corazón, mantener informado al pueblo de lo que acontezca. Bueno, mi niñez, pues yo pues en cuanto al estudio, cursé hasta quinto de primaria en la escuela Simón Bolívar. Ahorita, hoy en día se llama el Megacolegio. Esa escuela de Simón Bolívar tiene muchas historias en los de nuestra época, porque jugábamos mucho. La escuela era conformada por 2 patios, uno grande y uno pequeño. Estaba la campana, que cuando la tocaba, hasta yo llegué a tocar la campana, que para el recreo o para salir, o cuando dejaban el portón abierto uno se volaba y se iba para la esquina a jugar una maquinita que había ahí de tragamonedas. Eran tiempos muy bonitos, y la profesora que yo recuerdo, una profesora muy querida aquí en el Fresno, ya no vive por acá, se llama Saturia Calderón, que fue la que nos enseñó pues primero y segundo de primaria, y ahí nos enseñó la profesora Consuelo Marulanda, muy querida ella. Pues ahorita le mando el saludo muy especial si está viendo este documental. Ya pues en la secundaria pasamos a la institución educativa San José, o Colegio San José en el entonces, que el rector era el señor Héctor Arbeláez, muy querido también, pero sí lo recordamos como una persona muy estricta, una persona pues que le gustaba mucho el orden, más sin embargo uno de pelado era desobediente. Él daba una orden y era como decía, hagan el desorden. Entonces era muy querido. Una vez, una anécdota, nosotros teníamos un grupito de 6 personas. Yo hoy día me consideraba, o me considero todavía, muy maquinero. Me gustan mucho los juegos de video. En ese entonces nos íbamos a jugar los 6. Nos íbamos 4 días a la semana a jugar máquinas. Íbamos una vez a la semana al colegio. Yo no sé cómo nos graduamos, pero así pasaba. Y una vez el rector nos llegó a las máquinas, ya nos sacó, así de los orejones. Esa es una anécdota pues muy bonita que uno recuerda, y que los desfiles, la banda de guerra en ese entonces, que era dirigida por el profesor Octavio Buitrago, que recordamos mucho también, que lo queremos, y que anhelaríamos hoy en día tener una banda de esas. Los desfiles en ese entonces era al sol y al agua. Si llovía, tronaba, teníamos que seguir en el desfile. Era muy ordenado, era muy bueno en ese entonces el colegio, porque uno le enseñaba muchos valores. Entonces es una anécdota bonita. Bueno, mis primeros pasos en los medios de comunicación, porque también manejo radio. Cuando estaba de 17, 16 años más o menos, empecé mis primeros pasos en el antiguo Santalla de Igualí. Ahí había ubicado una emisora de acá del municipio de Fresno, Fresno Estéreo. En ese entonces, si mal no me acuerdo, que estaba trabajando una colega que hoy en día trabaja en Antioquia, que se llama Yuri Alexandra Cucaita, muy querida compañera, colega. También ejerce la comunicación social, el periodismo, porque para nadie es desconocimiento que somos muy empíricos, somos 100% empíricos, ninguno acá podemos decir que somos periodistas cuando no lo son. Hay que decir las cosas por su nombre. Yo soy comunicador social, pero ejerzo algunas fases del periodismo, no como tal porque no me lo permiten, pero igual no tengo los documentos que me acrediten como tal, pero trato de hacer pues trabajo en cuanto a este tema lo mejor posible,
y basándome en las leyes para uno tratar de evitarse los problemas. Bueno, volviendo al tema de la radio, en ese entonces estaba mi compañera, se me escapa el nombre del dueño de la emisora, que hoy en día, en paz descanse. De ahí empecé mis primeros pasos en la radio. Teníamos un programa que se llama Amanecer Fresnense, si mal no me acuerdo, que era de 4 a 6 de la mañana, y venía un noticiero. También me acuerdo de un compañero que conocí en ese entonces que se llama Humberto Franco, que hoy en día vive en Medellín. También aprendí mucho de él porque por medio de las enseñanzas fui como avanzando en ese tema, ser un poco más profesional, ya como hoy en día pues venimos ejerciendo el tema de las comunicaciones, informando. Y en ese entonces pues se manejaba mucho la radio, no existía como el Facebook o las redes sociales como tal para uno poder ejercer las páginas digitales. Hoy en día pues es lo mejor que puede haber porque uno puede monetizar y todo eso y la gente se informa muy rápido. Pero en temas radiales sí, ese entonces era excelente para uno poder trabajar, madrugar, dar la información, y poco a poco fui cogiendo experiencia. Cuando ya el tema de las redes sociales, pues que ustedes ya conocen, ya fui metiéndome poco a poco hasta hoy en día que venimos todavía haciendo un buen trabajo. Algo sí le voy a decir, Fresno es el mejor vividero que tiene este mundo. Todo hay que decirlo, el que llega se enamora y se queda. Tanto como nuestra gente que somos orgullosos de pertenecer a esta tierrita, como los que vienen de afuera, por ejemplo los artistas. Jesús Jiménez es uno que viene y él dice que ama Fresno. El andariego es otro. El maestro Luis Alberto Posada, con ser de que no ha venido, él cuenta que Fresno lo ama y que muy pronto estará por acá. Y así sucesivamente muchas personalidades de la fama han venido por acá y se han amañado. Otros que trabajan en los temas de construcción, ingenieros como tal, vienen por temporadas y se quedan viviendo acá porque es que Fresno es una chimba. Fresno tiene que la gente muy servicial, muy acomedida. En lo que le pueda servir, ahí los tiene. Sus paisajes, las veredas, tenemos 87 veredas que usted puede recorrer, puede conocer. La gente del campo es espectacular, muy humilde. Fresno, usted con Fresno puede contar para lo que necesite, en resumidas cuentas. Fresno tiene muchos lugares para conocer turísticamente. Por ejemplo, la vereda Colombia, ahí está también Piedra Grande. Es un sitio muy turístico donde mucha gente que viene de otros departamentos vienen a conocer este lugar. Y como esos hay muchísimos. Y pues la idea es darlos a conocer también por medio de este documental, que sería excelente. Mi nombre es Lady Joana Martínez Machado, soy técnica en asistencia administrativa y profesional en administración en salud ocupacional, pero desde hace 6-7 años aproximadamente me dedico al trabajo en radio. Soy locutora empírica y desde entonces pues he trabajado en la radio de nuestro municipio de Fresno y otros municipios ubicados al norte del departamento del Tolima. Bueno, actualmente el municipio de Fresno cuenta con una sola emisora comunitaria, que es la emisora Fresnunita 93.5 del FM, pero esta no es la única emisora y no ha sido la única emisora, porque a lo largo de los años no solo esta, sino también pues otras emisoras han estado aquí en nuestro municipio, aunque en la mayoría de los casos las personas que allí trabajan, que hacen la labor de locutor, de periodista, siempre han sido las mismas personas. En Fresno, yo creo que la última vez que hubo una emisora legalmente constituida fue ya hace varios años, que fue la emisora Fresno Estéreo. Después de esto han habido otras emisoras como la radio Fresno 90.0, 105.0, que han sido emisoras pues que no han estado legalmente constituidas, pero que al igual se ha hecho la labor de información. La emisora Fresnunita 93.5 inició aquí en nuestro municipio de Fresno desde el año 2021. Como les decía, pues es una emisora que es totalmente legal, es legalmente constituida, que se realiza todos los pagos de SAICO, ASIMPRO, el Ministerio de la Autoridad Nacional de Espectro, entre otros. Y siempre la emisora en Fresno se ha dedicado netamente a la labor de información, y siempre nos hemos enfocado mucho en llegar sobre todo a la zona rural. Desde hace un tiempo, digamos que la radio ha venido evolucionando, sobre todo los medios digitales, pero
Siempre hemos pensado que en la zona rural es mucho más difícil el acceso, sobre todo a redes sociales, a internet, a estos medios digitales o incluso estas emisoras virtuales que empezaron a surgir en los últimos años, así que ese siempre ha sido como nuestro enfoque, llegar a la zona rural. Nos basamos en la información de los diferentes hechos que suceden en nuestro municipio, información que sea de interés para la comunidad de la zona rural, que incluya la cultura, el deporte, el Hospital San Vicente de Paúl y todo lo que se pueda cubrir desde la administración municipal, el hospital y otros entes de nuestro municipio de Fresno. Aquí, pues, ha sido complejo, la verdad, la labor de los locutores, porque a lo largo de los años, aunque las emisoras han cambiado sus propietarios, han cambiado su administración, ha cambiado el nombre, incluso el dial ha sido 90.0, 93.5, 105.0, pues entre otros, las personas que han trabajado siempre han sido las mismas. Hay algo muy curioso aquí en Fresno y es que es muy difícil conseguir personas para trabajar. Siempre han sido las mismas voces. El que llegue una persona nueva, tener que, digamos, enseñar desde cero de pronto lo que muchos han aprendido a lo largo de los años ha sido difícil porque cada uno tiene su toque diferente. Y es complejo conseguir personas para trabajar en radio que de pronto tengan ese toque. Y aparte de eso, he sentido como mujer que la voz de las mujeres en la radio no ha sido tan valorada como la voz de los hombres. Algo muy curioso que me pasa y es que a mí personalmente me han hecho ofertas laborales de emisoras que están ubicadas en Honda, por ejemplo, en Mariquita, en municipios del norte del Tolima en los que se añora la voz de una mujer, una voz femenina. Aquí en Fresno en su mayoría siempre han sido voces femeninas y la verdad es que no son tan valoradas como en otro lugar. Una voz femenina Mariquita, en una de las emisoras de Mariquita, por ejemplo, es el boom, cosa que no es aquí en el municipio de Fresno. La labor también ha sido difícil porque a pesar de que es una labor totalmente empírica, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, así que ha sido complejo. Yo la verdad llevo 6 años en radio, inicié totalmente empírica, enseñándome muchas personas desde cero, aprendiendo cada día, capacitándome de igual forma, trabajando con otras personas que también me sirvieron como mentores, y a pesar de que tengo claro que fueron 6 años, o que han sido hasta el día de hoy 6 años, voy a cumplir 7 en el mes de junio, sinceramente perdí la cuenta de cuántas veces, por ejemplo, hemos recibido nosotros amenazas por la información que damos o incluso por la que no damos. Muchas veces nos han llamado con palabras soeces, grotescas, malos tratos hacia nosotros como mujeres. Muchas veces he sentido miedo de salir, de hablar, de informar, por la situación tan difícil que se ha registrado y se ha pues presentado por el tema de violencia, nuestro municipio, homicidios y demás. Nosotros, y al menos creo que me he caracterizado por un trabajo pues verídico, de no brindar información a medias, tratar siempre, por supuesto, de estar del lado de la comunidad, pero eso no ha sido suficiente para que estas amenazas cesen. Algo muy curioso que nos ha pasado durante los últimos años y es que, por ejemplo, cuando se presentan casos de homicidios o suicidios, tratamos de no mencionarlos, de no darlos a conocer, al menos desde el medio en los que yo he trabajado, para evitar, por supuesto, chocar de pronto con ese dolor que siente la familia, y aún así siempre se escuchan comentarios bastante complejos de las personas que están alrededor y que están escuchando la radio, así que para mí ha sido de pronto muy triste que esa labor que se realiza todos los días, pues que no sea tan valorada en un municipio como Fresno. Frente a este caso también tengo algo que decir, y es que durante todos estos años la radio era solo eso, era radio. No se incluían transmisiones en vivo, no se incluían redes sociales. Yo creo que aquí en Fresno lo único que se manejó siempre fue como un perfil como el de cualquier persona en Facebook, en el que de pronto se compartían datos básicos como resultados de las loterías que jugaban el día antes, porque sabíamos que acá en Fresno pues muchas personas juegan las loterías. También de pronto servicios sociales, pérdida de documentos y demás, pero digamos que nunca nos habíamos enfocado tanto en manejar redes sociales. Y el cambio se dio en el año 2020, cuando inició la pandemia del COVID-19. De pronto muchos medios a nivel nacional, incluso internacional, ya venían manejando redes sociales, pero era algo que aquí en el municipio de Fresno no ocurría. Yo estoy segura que si muchas de las personas que tienen medios de comunicación digital en estos momentos aquí en Fresno hubiesen aprovechado la pandemia del COVID-19, tuvieran muchísimos seguidores o fueran muy grandes sus páginas o sus redes, porque llega la pandemia, nos encierran a todos en casa, nadie podía salir, lo único que podíamos era mirar nuestros televisores, escuchar la radio o mirar nuestros celulares.
Algunas personas aprovecharon, crearon sus páginas, empezaron a publicar información y gracias a esto pues tuvieron un crecimiento grande en las redes sociales. Yo al menos no lo aproveché. Y después de esto fue que se dio como el crecimiento de estos medios de comunicación. Aquí en Fresno, como decía hace un momento, actualmente emisora como tal que tenga un dial, solo existe una. Pero si hablamos de medios de comunicación, hablando de los que se manejan pues también en medios y en las redes sociales, hay 5. De estos 5 solo han crecido en sus seguidores 2. Los otros 3 digamos que no se han movido tanto, no han crecido tanto, y yo creo que más por la información que se maneja son por las mismas personas de nuestro municipio. He notado mucho que las noticias que más me gusta tiene, que más reacciones, que más comparten, son aquellas a las que podemos criticar al otro, en las que podemos hablar cuando hubo un homicidio, cuando hubo un suicidio, cuando hubo una captura, cuando podemos hablar de la vida de otra persona sin meternos en los zapatos de ellos, es cuando definitivamente se tienen más reacciones. Entonces, el amarillismo que se ha creado en muchos de esos medios y que es lo que llama y lo que le gusta a la gente es lo que les ha ayudado a crecer, y por eso 3 de esos 5 medios que acabo de nombrar pues digamos que no son tan grandes. Ojalá más adelante podamos aprender a valorar un poco más esa labor periodística que se realiza en todos los ámbitos de nuestro municipio de Fresno. Bueno, todo son cambios. Hace un momento hablaba que en el año 2020 fue como un boom para las redes sociales porque estábamos encerrados en casa, pero no tiene que haber una pandemia para que todo siga creciendo. Todo está en constante cambio, nosotros estamos en constante cambio. A mí me gustaría mucho ver desde las instituciones educativas jóvenes, niños que se quieran dedicar al periodismo, a la locución, que se puedan capacitar, pero no solo capacitar para llevar esos conocimientos fuera de Fresno, sino para traerlos aquí y que sea en el municipio de Fresno donde puedan surgir, en los medios, en la radio, en la televisión, ¿por qué no? Y que lo puedan hacer. Cuando me presenté hablaba y decía que yo soy empírica. Claramente me encuentro en un proceso de estudio de comunicación social porque mi profesión es totalmente distinta a mi ocupación, pero qué bueno que los niños y los jóvenes que puedan pues más adelante estudiar y hacerlo también se puedan dedicar a esta labor aquí en el municipio de Fresno y que la labor no siga siendo pues solo empírica. Como estamos en un constante cambio y como estamos en una constante evolución, en unos años creo que la radio evolucionará tanto a los podcasts como por ejemplo que se ven actualmente, y los medios últimamente han evolucionado y se han adaptado a lo que es tendencia a las redes sociales. Entonces todo lo que es viral en TikTok, en redes como TikTok, como Facebook, como Instagram, las publicidades en las redes sociales, el ganar seguidores es incluso mucho más importante que una pauta en la radio. Así que más adelante creo que todo el que nosotros nos adaptemos y que sigamos con esas tendencias a mejorar, a crecer, a crear estos podcasts, estos bailes, estos trends que se hacen viral, yo creo que es lo que va a significar un cambio positivo para los medios de comunicación aquí en nuestro municipio de Fresno, pero definitivamente el cambio más que la radio y más que nosotros como capacitándonos, lo deben cambiar las personas. Quienes son oyentes, quienes están en casa detrás de un radio, detrás de un equipo, detrás de un celular, escuchando a través de su aplicación, escuchando de forma online la emisora o viendo la radio o esa transmisión en vivo que están haciendo en la televisión, pero que solamente lo puede tener por celular esas personas, y lo que consumen es muy importante para el crecimiento de los medios. Los medios de comunicación tienen algo más que dar que el sensacionalismo, que de pronto ese amarillismo o esa noticia que tal vez es triste para otra persona y a lo que nosotros le ponemos el morbo, es más que eso. Los medios también pueden transmitir paz, pueden transmitir cultura, pueden transmitir alegría, pueden transmitir amor, porque son eso, medios, y definitivamente creo que todos debemos en el fondo o debemos estar capacitados al menos para brindar todas esas emociones. Entonces que como oyentes sepamos recibir esa buena información que transmiten los medios, sería estupendo que podamos avanzar, no solo que los medios realicen un cambio, sino también nosotros como personas. Bueno, la radio en el municipio de Fresno también ha tenido 2 cositas que han sido muy complejas, muy difíciles, y retomo lo que decía hace un momento, y es que los medios, o al menos las personas que trabajamos en los medios, no han sido lo suficientemente valoradas, y es el profesionalismo que debemos tener para llegar a transmitir alegría, felicidad y paz. Podemos tener el corazón roto en 1000 pedazos, estar enfermos, con dolor de cabeza, con situaciones que definitivamente nos preocupan y que probablemente no nos pueden dejar levantar de la cama, como a muchos de ustedes les han pasado pues en muchas ocasiones,
pero nosotros siempre tenemos que tener una sonrisa en el rostro, siempre tenemos que estar felices. El micrófono definitivamente no se nos debe notar ni un poquito de tristeza, porque es lo que debemos transmitir al oyente. Y lo segundo es que digamos que los medios, como no han sido tan valorados, pues tampoco han sido tan bien pagadas las pautas o los servicios que de aquí se ofrecen. Muchos de los medios digitales pues podrían crecer. Aquí se encuentra la emisora Fresnunita, tiene redes sociales, maneja Facebook, Instagram y X, La Ventana Tolimense, Fresno Tolima Noticias, Región al Día, Campesina Estéreo, que también pues es un medio que está aquí, entre otros. Podrían de pronto crecer y no quedarse solo en redes sociales y en ese medio de comunicación digital, pero esto sería si se valorara un poco más económicamente los servicios que se prestan. Pero aquí no es así. Muchos de los establecimientos comerciales y de las personas que allí laboran, al momento de querer pautar, de querer pues pagar un servicio, por lo general creen que es un servicio económico. Nosotros hemos hecho una comparación bien diferente, la hemos hecho con medios de municipios como Manzanares, Mariquita, tenemos información de medios del Líbano, de Casabianca, de Herbeo, bueno, medios de comunicación como emisoras y televisión que ha habido en estos lugares, y la publicidad es muchísimo más alta y muchísimo más cara de lo que aquí en Fresno se cobra, hasta el doble de lo que aquí vale una publicidad, y aún así la gente en lo que vale la publicidad aquí en Fresno no la quiere pagar. Siempre quieren menos, siempre lo quieren más económico, siempre quieren más, piensan que son servicios que no se cobran, piensan que porque es emisora comunitaria entonces vive probablemente del aire, pero no es así. Las emisoras comunitarias pueden vender publicidad, las emisoras de interés público no. Aquí en Fresno no hay emisora comercial, pero si existiera, también la publicidad sería muchísimo más cara para poder sostener equipos, para poder sostener a las personas que allí laboran, porque las emisoras gastan servicios, gastan luz, un arriendo en los lugares donde se tienen las antenas y demás, y eso ha sido supremamente difícil pagarlo porque no se valoran ni un poquito los servicios que los medios aquí prestan. Si me preguntan si yo quisiera revivir algún acto cultural en nuestro municipio de Fresno, definitivamente sería el teatro. Hay muchos, sabemos, muchos amantes del teatro aquí en nuestro municipio de Fresno, que sé que también hay personas que le pueden aportar desde su conocimiento. Hace muchos años también se llevaban a cabo las carreras de los carritos de balineras, que también es algo que se ha perdido, aunque la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Fresno, en cabeza de su presidente Brian Rodríguez, ha tenido como la idea de revivir eso, pues eso es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace un año más o menos, que se pudieron reorganizar nuevamente las juntas, pues es algo que no se ha llevado a cabo, y definitivamente tengo muchas cosas en mente que se podrían hacer. Fresno probablemente hasta el día de hoy no es un municipio totalmente turístico, aunque lo podría ser, pero definitivamente sí es un municipio cultural. Tenemos mucho por rescatar y estoy segura que entre todos podemos aportar el granito de arena para que así lo sea. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Gustavo de los Ríos Campiño, nacido en el Fresno Tolima, llamado la Calle Real de Colombia. Para mí es muy agradable poderle contar a ustedes lo que ha sucedido en mi vida profesional después de retirarme del estudio en los centros educativos, donde tuve la oportunidad de transcurrir mis años de estudiante. Cuando finalizaba el siglo pasado, 1999, me decidí dirigirme hacia las emisoras, porque desde muy joven nació en mí el interés, la vocación de relacionarme con la radiodifusión colombiana. Y empezaba a practicar en mis horas de estudio y en mis horas de residencia en el ambiente familiar. Fue así como llegué a un municipio que llama La Dorada por intermedio de un primo que me conectó con un señor empresario, gran vendedor de seguros. Él era precisamente en aquel entonces locutor profesional.
un hombre que tenía una gran voz indudablemente, y él me hizo pues la conexión con los dueños de una emisora que iniciaba sus labores, o sea que había sido fundada en días anteriores. La emisora que iniciaba sus labores en un municipio que se llama La Dorada, con frecuencia de 1080 kHz, una emisora de muy buena calidad, de muy buen sonido, y estaba esperando llegar a una muy buena programación. Allí en La Dorada, en aquel entonces, ya había sido fundada desde hace varios años La Voz de La Dorada, emisora afiliada a la cadena Caracol de Colombia. Había un dueño que llamaba don Mario Caraballo de Moya, quien en paz descanse. Él murió en Santa Fe de Bogotá años después. Él tenía la emisora que fue adquirida a los primeros dueños de la frecuencia. La emisora venía trabajando hace varios años y yo comencé en la emisora nueva Radio Pontoná, que tenía como frecuencia 1080 kilociclos, una emisora de gran interés para la comunidad del Medio Magdalena. En aquel entonces se presentaron en la emisora varios muchachos aspirantes a que los nombraran locutores de la empresa radial que les estoy mencionando. Afortunadamente, pues a mí me seleccionaron por intermedio de un señor que se llamaba Carlos Herrera, quien venía del departamento de Huila. Digo que se llamaba porque realmente en aquel entonces, ya hace varios años, sucedieron estos hechos dentro de la radiodifusión colombiana, a la cual pues pude ingresar con la ayuda de Dios y la colaboración de la gente que estaba manejando la emisora. Me seleccionaron y yo fui el primer locutor de la emisora Radio Pontoná. Allí comencé mi trabajo como locutor musical, con el tiempo me llevaron a transmitir desde los almacenes. Después llegaron las festividades de medio año, tanto en La Dorada como en Puerto Salgar, una población del departamento de Cundinamarca, y allí también empezamos nosotros las transmisiones. Entonces, en reciprocidad, teníamos los programas musicales y también la transmisión en diferentes escenarios en el marco de las festividades. Las emisoras que se crearon en el Fresno a partir de 1998, cerca del nuevo siglo, ya terminando el siglo que terminaba precisamente en 1999. Esperábamos el 2000. En 1998 comenzó la emisora que creó un alcalde del municipio y que se llamó Fresno Estéreo. Por esa emisora pasaron una serie de muchachos con gran afición, porque allí se grabó una promoción que decía: si usted cree que tiene cualidades, le gustaría estar en la radio, tiene vocación, puede asistir a nuestros estudios y nosotros le damos la oportunidad. Fue así como llegaron varias personas, tanto mujeres como hombres, y tuvimos el momento oportuno de hacer examen a varios de ellos, las voces que nos gustaron, los estilos que nos gustaban, y les dimos la oportunidad para que ellos comenzaran a trabajar lentamente y se fueran formando en el comienzo de la emisora en sus labores diarias. Esta emisora Fresno Estéreo tuvo buena potencia, pero era una emisora comunitaria que se consiguió con la licencia y el permiso por parte del Ministerio de Comunicaciones. Allí recuerdo personas que llegaron, que pasaron, y de verdad que se formaron bien y con el tiempo fueron progresando.
Lamentablemente, algunas personas, algunas de ellas o algunos de ellos, pues duraron poco tiempo. Ya cuando se formaban y se sentían bien y la gente les decía, bueno, nos oímos bien, qué buena programación, qué buena voz la suya, de pronto se retiraban y buscaban la manera de irse para otra emisora. El problema quedaba. Me acuerdo que cuando la emisora estuvo en un sitio privilegiado, allí en la calle, esta es la calle Sexta con variante esquina, ahí en el segundo piso de un local que construyó la alcaldía para trabajos con los campesinos. Allí se colocó la emisora comunitaria Fresno Estéreo. Duró varios años, duró mucho tiempo. Allí conocimos a niñas locutoras, hoy en día locutoras, como Yuri Alexander Kukaita. Ella empezó, pero como había un locutor de buenas cualidades, un hombre de experiencia, él únicamente la llevó para que controlara, mientras él hacía sus programas, mientras nosotros hacíamos locución. Infortunadamente, pues se presentó el problema de que el muchacho falleció y quedó la niña trabajando. Un día ella me dijo, don Gustavo, pues yo quiero ser locutora, yo quiero dar la hora. Le dije, bueno, de la hora, y comenzó a dar la hora, y la verdad fue que se formó bien, y con el tiempo fue una gran locutora. Todavía la veo, llega al Fresno, pero ya prácticamente no participa en las emisoras. Ella de pronto viene en los finales de año porque hay abundancia de propaganda y de pronto le dan la oportunidad en la emisora, vende propaganda y hace programas especiales con motivo de la Navidad. La estuve viendo en estos días por ahí con su hija, pero no hablamos. Sin embargo, creo que ya en el final de año, o en los tiempos de septiembre, octubre, cuando llega el tiempo del amor y la amistad, entonces ella busca la manera de meterse en la emisora para hacer programas y poder vender a diferentes clientes y así hacer una programación ya cuando se acerca la Navidad. Estamos en un tiempo bastante importante. Después de que se cerró la emisora que nos había fundado, nos había colocado Arnaldo Palomino, que es el dueño del canal local de televisión y de los canales que funcionan en la ciudad, pues vino la emisora que tenemos que llama Fresnunita, una emisora que lleva 3 años en el aire, que nació el pasado 26 de abril, hace 3 años exactamente, el día de la secretaria. El día de la secretaria nació esta emisora Fresnunita. Ya lleva como 3 años, ha cumplido. La otra emisora, la que tuvo Arnaldo Palomino, donde trabajamos nosotros varios años y que molestamos tanto en ella, que transmitimos muchas cosas y tuvimos también la oportunidad de que llegaran personas como Freddy, a quien pues apodan el gato, ¿no? Yo nunca le digo el gato porque no me gusta decir llamar a una persona por el apodo, pero a él dice que le dicen así, como el animador de televisión de Sábados Felices, que le dicen el gato, ¿no? Y él siempre le dice el gato, no lo nombran directamente con el nombre, sino por el apodo que le tiene. Entonces allí Freddy empezó también, y después cogió abuelito, y entonces ya hoy en día tiene una emisora y está esperando conseguir una licencia para fundar otra emisora. Y así como él, vinieron varias personas. Una niña que no me acuerdo el nombre, que estuvo con nosotros en Fresno Estéreo, que se inició en Fresno Estéreo y que salió magnífica locutora. Ella se encuentra en Los Llanos. Y me han dicho que ha trabajado en una emisora de Los Llanos, pero esa niña era muy buena locutora. Ahora una niña que no ha tenido la oportunidad pues, de tratar en forma es la nueva reportera. ¿Cómo es que llama la nueva reportera? Lady, que es una gran reportera, es una que se va perfilando como figura de la radio del Fresno, y con el tiempo sin duda que se estará proyectando en el tiempo y la distancia. Vamos a ver quiénes resultan más, pero tenemos tiempo
de decir que han pasado por la radio fresnense. Por la radio fresnense han pasado muchas personas. Y recordamos en el pasado profesores como Isaac Vidal García, el doctor Isaac Vidal, que fue gran abogado. Él fue el primer locutor de las emisoras del Fresno que se fundaron en el año de 1963, cuando empezaba prácticamente el Festival Folclórico Colombiano, y que tuvimos la oportunidad de enviar una candidata al primer Festival Folclórico colombiano en el departamento del Tolima, concretamente en la ciudad de Ibagué. Allí en ese entonces, en 1963, nació la emisora que trajeron de Herveo y la colocaron acá. Y don José Isaac Vidal, que era gran profesor de la escuela, del colegio, después se hizo abogado. Fue un gran declamador, pero él era gran locutor. Le gustaba mucho anunciar. Ese fue el primer locutor que yo conocí en el municipio de Fresno a partir de 1963, cuando nosotros empezábamos a estudiar en el Colegio San José de nuestro municipio. Mi nombre es Héctor Paz. Vengo de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Como ya lo saben, soy el director de este proyecto que busca recopilar memorias del municipio de Fresno, Tolima. Pero primeramente debo darle las gracias al equipo que hizo posible esta recopilación de memorias, como lo es al señor Aldinever Quintero Ruiz, quien ha hecho un gran trabajo en la recopilación de memorias, aportando videos y fotografías. A John Freddy Londoño, el gato, que también ha contribuido mucho a esta recopilación de memorias, en su difusión y en compartir esta recopilación de memorias y en hacer conexiones para entrevistar a personas. A Luis Mauricio Monroy, que también ha hecho un gran trabajo. A Ariáñelis González García, quien nos ha prestado su voz para que sea la voz que narre esa recopilación de memorias. Y así como ellos, muchas personas también nos contribuyeron a esta recopilación de memorias. Debo darle las gracias a Diana Patricia Montoya, quien maneja la página Con Natural, que también desde el inicio nos apoyó muchísimo. También debo darle las gracias a André Felipe Núñez, que también cuando supo de la recopilación de memorias estuvo allí ayudándonos. También debo darle las gracias a Quique Guzmán Perdomo, a Mateo Guzmán Perdomo. Darle las gracias a su hermana Diana, al pastor César Iván Pinzón, a Diela, a Gina Marcela también, al Alejandro Atiartúa. Pero existe una persona a la cual yo me gustaría darle las infinitas gracias, porque ha sido la persona que ha sido el motor de este proyecto, ha sido la persona que me ha apoyado desde el inicio, desde cuando le planteé que yo iba a hacer una recopilación de memorias. Fue la persona que me dijo que sí se podía hacer, quien ha aportado muchísimo, que es a José Luis Guzmán Alzate, que me ha apoyado muchísimo, y debo darle las gracias. Y también debo darle las gracias a las personas que nos permitieron las entrevistas, como lo es a los dos señores alcaldes, Jorge Alexander Mejía Castellanos, a Carlos Enrique Quiroga Calderón, el actual alcalde de este municipio de Fresno. También debo darle las gracias al señor Jaime Quintero, Ángel Marín, al señor Iván Rincones Arte, y a las hermanitas que nos dieron la entrevista, nos dieron la oportunidad de ir a la institución Niña María a que la pudiéramos entrevistar, y a muchísimas personas que nos dieron las entrevistas. Voy a contestar algunas preguntas que las personas me han hecho y nos han hecho saber de que tienen ciertas dudas, por lo menos el motivo de por qué se hace esta recopilación de memorias. Cuando llegué en el municipio de Fresno hace 6 años, no existía tantos videos como lo hoy en día existen páginas de Facebook, existen personas que están haciendo videos sobre el municipio de Fresno. Cuando yo llegué no había tanta información como hoy en día se existe en una gran abundancia de información. Cuando yo llegué no había videos, no había recopilaciones de memorias, pero sí estaba lo que estaba en Quimera y en Wikipedia. Como ya mencioné antes en la primera parte, Quimera
fue gracias a un gran trabajo que se llevó a cabo por la Fundación Carisma, con Héctor Botero, que es la persona que viene y que va a este municipio y ha recolectado datos, fotografías, videos sobre este municipio. Entonces debo darle las gracias a él por el material prestado que nos prestó. Como lo han podido ver, hemos usado unas fotografías antiguas, pero a la cual le dimos color. El equipo le dimos color para que sintieran nostalgia, si alguien ve a algún familiar, algún conocido o época que recuerde, que la puedan ver a color. No la usamos a blanco y negro. Por ahí una persona me dijo también que antropólogos, historiadores no les había gustado esta recopilación de memorias porque no tenía datos precisos, o que la historia no concordaba, o que la historia no estaba escrita, que en ningún libro está. Eso es fácil de explicar. Como yo lo dije, es una recopilación de memorias. Con el equipo nos reunimos, hablamos y concordamos que no íbamos a basarnos, como es costumbre, de una obra, de un libro, como se acostumbra a hacer un documental o una recopilación de memorias que se hace a partir de un libro, de algo que está escrito. Nosotros quisimos hacer algo más valioso, es rescatar las memorias de las personas que son parte de la historia del municipio de Fresno, que son las que hacen culturas, que son las personas que te consigues en la calle, las personas a cuales les puedes preguntar sobre el municipio de Fresno, que son las que más saben. Nosotros entrevistamos a personas que son más conocedoras de su área, son las personas que saben de lo que hablan y de lo que han estudiado, han leído, han escrito, han hecho cosas por el municipio. Entonces, dado que los datos no son precisos, es obviamente porque son la memoria de ellos, es una memoria oral del municipio de Fresno, no nos estamos fundamentando bajo un escrito de alguien más, no. Esto es una recopilación de memorias, son las memorias de ellos y ellos hacen la memoria de Fresno. Es fácil de entender, creo que el título mismo lo dice. Lo especifica claramente. Dicho eso, ellos han hecho un gran trabajo en este municipio y todo lo que ellos dicen son las experiencias que ellos han vivido, son lo que ellos han hecho, lo que han visto, lo que han experimentado. Ellos son los que han visto el cambio, lo que ha sido el municipio de Fresno desde 40 años. Unos tienen toda su vida viviendo en este municipio. Igual que el equipo, la mayoría son de este país y otros son de este municipio. El único extranjero soy yo. Como ya les dije antes, las fotografías que usamos, nosotros les dimos color. Son unas fotografías que recolectó Héctor Botero en conjunto con muchos hijos de Fresno. En el 2007 ellos hicieron un proyecto de recopilar datos, fotografías existentes de Fresno en esa época. Fueron muchas personas que hicieron esa recopilación que ellos hicieron. Esas fotos, quizás el motivo de por qué no se hacía tantos videos de Fresno o no existían tantos datos, no se estaba usando esta información que se encuentra en Quimera, es porque quizás alguna persona podría decirles que están sujetas por derechos de autor o que podrían ser demandados por usar estas fotografías. Pero no, eso es un software libre, está hecho con Creative Commons, que pueden usarlo, incluso pueden monetizar con ella, pueden trabajar con esas fotografías, pero siempre y cuando se haga con las buenas intenciones, se les dé crédito a esas personas que hicieron ese trabajo, porque ese trabajo fue difícil de hacer, de realizar. Deben darle los créditos a Quimera, mencionar a Quimera, a Héctor Botero, a la Fundación Carisma, a Héctor Arbeláez, a Carlos Cuarta, al señor Carlos Cuarta, que son las personas que han hecho, son las que conocen más la historia de este municipio. Como dijimos, nosotros nos fundamentamos con lo que está en Quimera, con las fotografías. Datos y historia, no tanto porque quisimos hacer la recopilación de memorias de las personas que aún viven. Es una historia oral del municipio. Quizás sea precisa, quizás no sea precisa, pero es lo que ellos conocen y es básicamente de ahí pueden partir personas que quieran hacer un documental. Sabemos que hay un tráiler de un documental que quizás se esté realizando. Si a algún joven le gustaría hacer videos, hacer recopilaciones de Fresno, lo puede realizar con esos datos que están en Quimera.
y con estos datos que estamos haciendo nosotros también aquí. Nosotros partimos desde Quimera, ojalá esto inspire a otros muchachos también, como lo de Quimera nos inspiró para hacer esto, y puedan sacar a Fresno, mostrar Fresno, que las personas que se encuentren en otro país, que no sean de este país, conozcan este municipio porque tiene mucho para dar. Por lo menos yo debo darle las gracias al equipo del Búho, a los muchachos que se encuentran en Argentina, México, Chile, Venezuela, Perú, por permitirnos el espacio también de difundirlo en el Búho. También debo agradecerles a ellos, a las personas que son parte del Búho, por habernos dado los permisos, por haber dicho que sí, darle las gracias a ellos por permitir ese espacio. Y ojalá más espacios así se creen en este municipio. Dicho eso, debo decirles al municipio de Fresno que aquí tienen su memoria. Les entregamos esta recopilación de memorias, que fue un placer realizarla. Debo darle las gracias a las personas que pudieron verlo, que le dieron me gusta, que lo compartieron. Esas personas que nos felicitaron también, debo darle las gracias porque fue un trabajo extremadamente difícil. No contamos con apoyo económico de ningún sector, pero se hizo con voluntad. Cada uno de los muchachos aportaron su granito de arena, aportaron su aporte económico, de su tiempo, y debo darles las gracias a ellos. Creo que desacreditar un poco el trabajo de los muchachos, decir que no es una recopilación de memorias a la altura del municipio, sería como no agradecerles el trabajo que ellos han hecho, porque los muchachos han hecho un gran trabajo. Contribuir es trabajar, dejar de trabajar por ir a grabar. Es un trabajo difícil de hacer, pero ellos lo hicieron con mucho cariño porque le tienen bastante cariño a este municipio, al igual que yo, que uno ha aprendido a amar este municipio, porque para hacer este trabajo te toca amar el municipio, porque fue un trabajo muy difícil de realizar, sin recursos, sin apoyos, pero tuvimos el apoyo de las personas que nos decían hagan el trabajo, nos felicitaban, nos motivaban a seguir adelante con este trabajo. Sé que muchas personas quedaron sin ser entrevistadas, es porque no tuvimos tanto tiempo, se estaba haciendo largo. Algunos dijeron que era demasiado largo la recopilación de memorias. Es que la historia que ellos cuentan no cabe en un video de 6 minutos. Lo que ellos dicen no cabe en un video de 6 minutos, de 10 minutos. Incluso quisimos hacerla de media hora, tampoco se pudo porque era mucha información que se estaba quedando afuera. No nos fundamentamos en un libro como yo antes mencioné, es porque sería muy fácil simplemente poner a alguien leer, a alguien decir algo. Ojalá más personas hagan algo mejor. Quizás esto no sea lo adecuado como muchos han mencionado, pero es hecho con cariño, es hecho con todo el amor, y debo darle la gracia a los muchachos y al municipio de Fresno. Así que Fresno, estas son tus memorias. Don Moisés Toro Gil, de Manizales, casado con doña Genoveva Osorio de Herbeo, pero radicado en el Fresno. Fue un personaje legendario, es decir, no era muy destacado intelectualmente, era finquero, pero fue legendario en el Fresno por su fuerza física, es que era una cosa impresionante. En ese entonces en el Fresno el mayor lujo era tener el mejor macho, la mejor mula, no se conocía el jeep, no existía. Y recuerdo mucho un personaje, una vereda del Tablazo, que eran muy belicosos, y salió un jefe del Tablazo al Fresno en una día de mercado, un animalazo como 2 metros, un macho, y le dio por andar por las aceras, y don Moisés era el alcalde, y se fue al camellón y lo alcanzó y le dijo, David Gómez llamaba el Tablazo, le dijo, por la acera no me ande, compadre David, y dijo, yo hago lo que me dé la gana, monocoro, y siguió por la acera, y exactamente frente al almacén de don Carlos Cuartas, que todavía existe. Llegó don Moisés y se envolvió la cola del macho en la mano y le pegó el tirón y cayó al otro lado el macho y don David cayeron allá al otro lado, para derribar un macho de esa fortaleza. Porque esto es anecdótico, que yo de muchacho lo presencié. No había policía y no comisarios que andaban con perreros. Pero entonces, ahora que nombré la cuestión de que no había allí, quiero destacar otro personaje que existió en el Fresno que llamaba Ignacio Restrepo.
a Ignacio Restrepo se le debe en parte a la carretera Mariquita, fue el pionero de eso, el que clamaba por esa carretera, y llevó los primeros Ford 28, dos automóviles, Ford 28, que eran con carpita de lona, los podían cargar entre 4 o 5 tipos. Y en esos inviernos, don Ignacio, en esos inviernos tan horribles, se usaba encadenar los carros, las llantas traseras, cuando esos inviernos. Y don Ignacio nunca interrumpió el transporte entre Fresno y Mariquita de pasajeros, era un gigante en esa carretera, encadenando los carros y sacándolos hasta arrastrados con mulas a veces de los barrizales, pero llegaba a Mariquita con los pasajeros o volvía a subir al Fresno. También recuerdo una cosa muy curiosa, el primer automóvil que llegó al Fresno, un Buick, lo llevó un señor que fue chofer en una época y después negociante en el Fresno, que llamaba Froilán Rivillas. Ese automóvil lo trajeron en tren hasta Mariquita. El Mariquita lo desarmaron y lo subieron en costales en mulas al Fresno. Y allá lo armaron y no andaba sino en la plaza porque nada más para dónde salir. Eso fue año, póngale usted, 28, 29. Yo estaba niño. Y entonces recuerdo mucho que era 1 centavo 2 vueltas a la plaza, y eso desde las 6 de la mañana todas las muchachas de la sociedad y todas se iban a despertar a Rivillas para pagarle para que le diera vueltas en la plaza. Eso es histórico, un Buick verde, me parece estarlo viendo, ese carro, y lo llevaron desarmado y ya lo armaron. Bueno. Entonces, esos son personajes, creo yo, ¿no? De Rivillas con su llevada del carro, y don Ignacio, aquí era amigo, hermano de los que les estoy contando, de don Luis Felipe Restrepo, que era un caballero a carta cabal, y de don Francisco, que era un gran señor, pero fue el de la pugna de una familia que tuvo alguna solvencia económica, pero vino una mala época y la mamá de esa muchacha puso un hotel, que en ese tiempo pues los hoteles no eran como industria de la gente así de bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hay que votar ahora? Esa Raquel la enseñó Rivillas a manejar, y fue la primera mujer, y cuando la mujer salió la primera vez a la Plaza del Fresno a dar vueltas en ese carro, todo el mundo asombrado, abismado, eso era, se llamaba Raquel, le decían la queridita. La querida era muy dadivosa. A mí se me olvidó el apellido del papá y la mamá.